San Lorenzo el Escorial. Es un edificio multifuncional. Las causas y funciones que cumple son las siguientes. La función más inmediata es la conmemorativa. Celebrar la victoria frente a los franceses en la batalla de San Quintín, 10 de agosto de 1557. El antecedente de esto es San Juan de los Reyes. También se toma otra cosa de San Juan de los Reyes. La función funeraria. Felipe II pretende crear, en esa imagen de monarca moderno, un panteón dinástico donde se perpetúen los descendientes y la dinastía de los Habsburgo. Que sea una morada eterna para ellos. Un palacio que sea a la vez un lugar de residencia y que cumpla una función representativa. No solo es para el ocio, también recibe embajadas. Tiene función religiosa, convento y seminario. Siguiendo la tradición de Isabel la Católica, se lo entrega a una institución monástica, los Jerónimos. También es un lugar donde se forma a los futuros frailes que van a combatir contra la herejía, función militante en la Contrarreforma. De este modo, hacer un edificio con tantas funciones es complicado. No hay antecedentes ni en España ni en Europa para esto. Cronología. Se inicia en 1561, cuando Felipe II decide construir este edificio. Para ello, nombra a Juan Bautista de Toledo como arquitecto real. En 1563 se coloca la primera piedra y en 1584 la última. Tarda 20 años en hacerse. Lo único que queda sin terminar es el actual Panteón de Reyes, que no se hace hasta 1617. Mientras tanto, todos los familiares se entierran en unas estructuras provisionales. Ubicación. Se buscó con sumo cuidado el lugar adecuado para este edificio. Tenía que haber cerca canteras de granito y bosques, y también tenía que ser un lugar que permitiera el autoabastecimiento de la orden religiosa, caza, pesca. Se elige un lugar del norte de la Sierra Madrileña, donde había yacimientos de escoria, de ahí su nombre, y ahí se levanta ese Lorenzo del Escorial. Se llama ese Lorenzo porque la batalla de San Quintín tiene lugar un 10 de agosto, que es el día de ese santo. Felipe II le da gracias a ese santo por haber hecho que ganara la batalla y a él le dedica todo el edificio. De este modo, aparece representado ese Lorenzo por todas partes, al igual que ese Jerónimo, por la orden religiosa. Materiales. Debido a su función representativa, se elimina la tricromía y es un conjunto bicromo. Como materiales vistos se usa el granito y la pizarra. El resultado es la imagen más sobria, austera y desornamentada de toda la arquitectura europea. El Escorial representa un arte en el cual con los mínimos recursos se consigue el máximo rendimiento y resultado. Arquitectos. Juan Bautista de Toledo, 1561-1567. Se había formado en Italia. Es el que da las tratas, crea la planta original del Escorial. En 1564 se hace más grande la traza, de mayor dimensión. Juan de Herrera. Ya llevaba la obra, pero es arquitecto oficial desde 1570 y acaba en 1584. Es el responsable de la imagen final del Escorial. Había nacido en Santander en 1532 y muere en Madrid en 1508. En cuanto a su papel como arquitecto clasicista español, aplicó conceptos de Serlio, Vignola y Palladio. Había acompañado a Carlos V en todos sus viajes. Es un gran teórico de la arquitectura. Escribe el Tratado de la Figura Cúbica. Entre 1570 y 1577 trabaja en Toledo. Hace la escalera del Alcázar y da las trazas para el Ayuntamiento y Santo Domingo el Antiguo. En los años 80, terminado el Escorial, hace la primera catedral del Renacimiento clásico en Castilla, la de Valladolid. Juan de Herrera fue, además, un gran matemático, óptico, geómetra y un magnífico cantero. Creó una academia de matemáticas. Es uno de los arquitectos más importantes del arte español. Planta. Distribución jerárquica, hegemónica y simétrica del cuadrado a distintos tamaños. Juan Bautista de Toledo crea la traza universal. Se llama así al tipo de planta que acoge, soluciona y cumple la multiplicidad de funciones en un único cuerpo geométrico. Se hace a partir de un inmenso cuadrado, y a partir de ahí distribuye todas las estancias. Hay una seriación, repetición, del cuadrado. Parte sur. Partiendo de los cuadrados crea el convento. Este. Palacio privado del monarca, con sus dos jardines y la basílica. Norte. Palacio público y seminario. El eje central de simetría está marcado por la basílica, el palacio privado, el patio de reyes y cerrando ese cuadrado el templo del saber. La biblioteca en el mismo eje, al mismo nivel. Sobresale del cuadrado el palacio privado, el mango de la parrilla. En el eje, al este, está el rey rigiéndolo todo.
En este momento se estaban haciendo composiciones medievales asimétricas con su iglesia, su panteón, pero la asimetría es una herejía, una falta de orden. Así, Juan Bautista de Toledo modifica este plan, dándole unos principios de simetría, proporción, etc. Para que no sea una entrada retranqueada, tiene que crear una fachada para todo el conjunto y por eso mete ahí la biblioteca. Orden constructivo del Escorial. Se empieza desde el suroeste hasta el sureste, desde ahí se hace la fachada este, el lado norte y cerrando el conjunto la fachada principal al occidente. Es el sentido inverso a las agujas del reloj. Juan Bautista solo hace la hospedería y el convento, el lado meridional, solo le da tiempo a hacer desde la torre de la botica hasta la torre del prior, un lado sur del mediodía. Es la parte que le da tiempo a hacer a Juan Bautista de Toledo. Es una construcción que plantea el arranque del muro en talud, está ligeramente inclinado sistema militar italiano. De esta forma, no hay columnas ni ningún orden. Es una novedad en un mundo clasicista. Organiza el muro con molduraciones horizontales. Llama la atención la multiplicación del módulo cuadrado de la ventana, que le da un ritmo peculiar a todo el muro. Se usa el volumen cuadrado siempre. En 1564 tiene que duplicar la altura para dar cabida al gran número de frailes jerónimos. Este lado está orientado hacia el jardín medicinal y al huerto que les daba alimento. En el lado sur también aparece la galería de convalecientes. Es el único punto de esa estructura, en todo el conjunto, que usa la columna como sistema constructivo. Corresponde a la hospedería, y queda ligeramente fuera de la traza universal. Genera un contraste visual entre esa pantalla sólida y esa estructura más ligera construida con órdenes. Se crean estos soportales porque la enfermedad se curaría si los enfermos salen al aire libre. Abajo usa el dórico y también un modelo seliano. Columna, arco y dintel. Pone 2 arcos y un dintel, y lo repite. Arriba, en cambio, usa el orden jónico y es un sistema adintelado continuo. 2. Palacio del Rey. Se construye en el eje que forma la simetría estricta de la traza universal y se dispone en el lado este. Está simbólicamente rodeando la cabecera, el altar y la basílica. Va a tener también significados que ayudan a explicar el recorrido y la disposición de las dependencias. Los dos modelos que Felipe II pide son: por un lado, la organización de los aposentos privados sigue el modelo de Aranjuez, con los jardines secretos incluidos. También le pide que reproduzca la misma ordenación que Carlos V tenía en Yuste, donde se había retirado al abdicar. Felipe II organiza allí unos cuartos para que viva con la dignidad que requiere un emperador. El dormitorio es lo más interesante. Podría asistir a la misa desde su propio lecho. También está abrazando en Yuste la cabecera de la iglesia. Así, se establece una relación entre el dormitorio y el altar. Esto es muy propio de la Contrarreforma. El rey, así, duerme al lado de las reliquias y la sagrada hostia, y debajo del conjunto funerario de su padre. Es una organización en horizontal pero también en vertical. Todo el palacio del rey se caracteriza por un recorrido laberíntico. No hay ejes visuales claros. Esta ausencia de recorrido perspectivo se hace como consecuencia de la concepción política de la monarquía de los Habsburgo. El rey es invisible, nadie sabe dónde está, pero él lo controla todo. De esta forma, también se cierra el jardín secreto con un murete. Una pieza clave es el patio de los mascarones. Es llamado así porque en las hornacinas aparecen máscaras. Es un cortile central, en torno al cual se hacen las demás habitaciones para el resto de la familia. Felipe II hizo grabar los distintos momentos de la construcción. De esta forma, conocemos no solo el sistema constructivo, sino también las herramientas, la organización del trabajo, etc. 3. Basílica. Es lo que más problemas dio, porque la traza inicial de 1563, de Juan Bautista de Toledo, es rechazada por el monarca. Desde 1545 hasta 1563 se está desarrollando el Concilio de Trento, que explica en gran medida las soluciones y la espiritualidad marcadas en el Escorial. Significó la ruptura definitiva con el mundo protestante. A partir de ahí, hay una Europa cristiana dividida en católicos y protestantes. Otra consecuencia es lo que reguló de cara al arte sagrado. En la arquitectura, los moralistas, como Carlos Borromeo, desaconsejan el uso de la planta centralizada. Prefieren el uso de la planta de cruz latina, porque simboliza el sacrificio de Cristo en la arquitectura. Pero la planta centralizada tiene un origen pagano, así que a partir de ahora se va a producir un choque entre ambas plantas. Juan Bautista de Toledo traza una planta de cruz latina que no convence al rey. Finalmente es el italiano Francesco Pacciotto el que da la solución definitiva.
Es un ingeniero hidráulico que había venido para canalizar las aguas del Tajo. Planta. Es intermedia entre la planta de cruz latina y la centralizada. Formalmente hablando, es una planta de cruz griega que queda inscrita en un rectángulo. Se organiza a partir de 4 grandes soportes, que sostienen la cúpula como si fuera un baldaquino. Es el mismo modelo de Bramante para el Vaticano. El altar está sobrelevado, precedido por unas gradas, y el coro está elevado también, y tiene debajo un sotocro. Hay una estructura a los pies que configura una especie de nártex. Alzado. Es responsabilidad de Juan de Herrera. En él vemos claramente el estilo desornamentado herreriano. Todo está hecho en granito visto, y usa el orden gigante, orden que acoge varios pisos. Pilastras acanaladas, con estrías. Capitel dórico, que es un puro juego de líneas. A partir del capitel, un entablamento, con triglifos y metopas, potentísimo, enorme. A partir de él se voltean las cubiertas. Bóvedas de cañón y en el crucero una cúpula sobre pechinas. En las cubiertas, solo se decora al fresco la parte del altar, la capilla mayor, y el coro, a los pies. Como novedad, introduce la ventana termal, que proviene de las termas de Diocleciano. Como vemos, hay muchas alusiones al mundo pagano, lo que contraviene el Concilio de Trento. Eso significa que el Escorial tiene muchos matices donde se recoge la idea del humanismo cristiano. No es una pura imagen de la Contrarreforma, sino que recoge la vieja utopía del humanismo de conciliar el mundo pagano y el mundo cristiano. El altar se organiza a partir de las gradas porque tiene que dar cabida a lo que hay debajo, la estructura funeraria, y porque tiene que rememorar el Calvario. El coro va pintado y es enorme. Está elevado. Fachada. Patio de Reyes, llamado así porque se forma un patio al organizar esta fachada y cerrar la fachada exterior con la biblioteca. Es levantado por Juan de Herrera en torno a 1584-1586. Arquitectónicamente se compone de 3 cuerpos geométricos. Un rectángulo, otro rectángulo de menor escala y un triángulo. El cuerpo inferior usa el orden gigante dórico. Es una organización sástima, con 6 columnas, 2 pareadas en los ángulos y 2 centrales. La organización de los arcos y las ventanas queda entre el orden gigante. Hay un entablamento dórico y a partir de ahí el siguiente cuerpo, presidido por 6 pedestales en ejes con las columnas del cuerpo inferior, que sirven de apoyo a las 6 esculturas de los reyes que dan nombre al patio. Las esculturas tienen 6 metros de altura, son de granito en todo el cuerpo. Manos, pies y cabeza son de mármol. Y los adornos y atributos, relacionados con la lucha contra los herejes, están hechos en bronce. Los personajes están escogidos en función de su papel en la lucha contra la herejía en el Antiguo Testamento. El programa iconográfico lo crea Benito Arias Montano, para hacer de estos reyes el antecedente de Felipe II y así relacionarlos. Ambos, cada uno en su época, lucharon contra la herejía. De izquierda a derecha, estos reyes son Josafat, Ezequías, David, Salomón, Josías y Manasés. La idea es compatibilizar el humanismo y la concepción del rey. Arriba aparecen las típicas bolas de granito de Juan de Herrera. El frontón está partido por el ventanal que ilumina al coro, claustro de los evangelistas. Juan Bautista de Toledo había construido el convento, pero no se había hecho el claustro procesional. Este es construido entre 1578 y 1583 por Juan de Herrera. El nombre lo recibe de los 4 evangelistas en escultura que presiden el templete central. Está organizado como claustro procesional, en 2 pisos y se usan los órdenes. Abajo se usa el dórico, con triglifos y metopas, y entablamento. La columna no va al arco. Es un modelo celiano. El arco queda en el muro, en una pilastra donde se enmarca una especie de capitel dórico también. Arriba hace lo mismo, pero el entablamento es liso y el orden dórico. El templete central es un magnífico tolos que hace Juan de Herrera en 1583, donde juega con la misma ordenación que se usa en el crucero. Es una réplica a menor escala. 4. Biblioteca y fachada principal. Se organiza a partir del uso de los órdenes. Se repite la misma estructura que en el patio de Reyes. Orden gigante dórico, pero en este caso, la organización es octástila. Sobre las columnas el entablamento dórico. El cuerpo rectangular de abajo se reduce arriba a un cuadrado, se reduce también el número de columnas a la mitad y se pone capitel jónico. Además, arriba se han convertido las columnas en pináculos típicos herrerianos que se rematan con la típica bola. Todo se cierra con el frontón. En la organización del muro en los intercolumnios hay un juego de luces y sombras. Crea hornacinas, para que la luz choque y dé un ritmo, rompiendo así la monotonía del muro liso.
Aparecen las molduras de cajeado por todas partes. En cuanto a la ornamentación añadida, tenemos en eje, de arriba a abajo, la escultura de San Lorenzo, el escudo y la parrilla que hace alusión al martirio de San Lorenzo sobre el dintel de la puerta. La biblioteca es un espacio rectangular cubierto con bóveda de cañón. Arquitectónicamente no tiene mayor complicación. Su belleza radica en la decoración. Conclusión. El Escorial manifiesta dos factores. Seriación. Una estética basada en la repetición del módulo cuadrado. Desornamentación. En ese camino que recorre desde la época de los Reyes Católicos hasta finales del SSB se ha limpiado la arquitectura. Es un rasgo severo, un estilo herreriano, lo que caracteriza la estética escorialense. Marcará la arquitectura española barroca de principios del 17.